Gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis santos y amados hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo repose hoy y siempre en cada uno de vuestros corazones. Le damos gracias al Señor por poder llegar hasta cada uno de vuestros hogares. Alabado sea el Señor con esta bendición de la palabra eterna de nuestro Dios. Bien, vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios y lo vamos a hacer en el libro de los Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo número 4. Hechos, capítulo 8, verso número 4. Y damos lectura a la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Que el Dios de los cielos añada bendiciones en cada uno de vuestros corazones. Vamos a orar. Padre Santo, tu palabra está corriendo en esta hora, Señor, y te pedimos a ti que la glorifiques en cada uno de nuestros corazones, Señor amado. Que nos des ciencia y sabiduría de lo alto, para todos ser edificados por tu palabra y por la impartición de tu Espíritu Santo. Y a ti, Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a estar meditando en esta hora con el tema: ¿será mala la persecución? ¿Verdad? Cuando nosotros hablamos de perseguir o de persecución, hablamos precisamente de esto, de perseguir, de asediar a una persona, de acecharla, de intimidarla, de coartar su libertad, seguirla para que deje de hacer una función. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque estamos viviendo en un tiempo sobre la tierra difícil para la humanidad, pero sobre todas las cosas un tiempo en el cual Dios nos está enseñando muchas cosas al mundo entero, sobre todo que su palabra es veraz y que todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura se tiene y se va a cumplir, y de hecho se está cumpliendo. Cuando nosotros vemos esta, será mala la persecución, porque nosotros vamos a ver por la palabra de Dios lo que fue una persecución. ¿Cuándo realmente nosotros podemos percibir que es una persecución? La Iglesia de Cristo, ¿verdad?, que Él fundó, que el primer discurso evangelístico que dio Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, ¿verdad?, que en el día de Pentecostés, que coincidió con el día de Pentecostés, fue marcado por la palabra de Dios, fue marcado por la presencia manifestacional, por la manifestación visible del Espíritu Santo, y fue marcado por la gran conversión de almas que hubo en ese discurso. Pero nosotros vemos que la vida de la iglesia, ellos como personas siguieron siendo las mismas personas. Los líderes espirituales en aquel tiempo, que eran Pablo, Juan, Jacobo, Pedro, Juan, Jacobo y los que habían conocido a Jesús, seguían teniendo la misma postura de humildad, de consagración y de oración al Señor. Cuando nosotros estudiamos el libro de los Hechos, en el capítulo número 3, vamos a ver cómo comenzó la iglesia en su esplendor. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó.
Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que estaba a pedir, el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Mira la vida humilde y sencilla que tenían Pedro y Juan. Cabe recalcar, mis amados hermanos, que en aquel entonces los judíos, porque recuerde que la iglesia nació en Jerusalén, la iglesia primitiva, institucionalmente, mi amado hermano, por así decirlo, o con su constitución de ese momento, o el ámbito social donde se desarrolló la iglesia primitiva, era en la ciudad de Jerusalén, era en medio de los judíos. No así la iglesia gentil. La iglesia gentil tiene una connotación diferente, no en lo espiritual, no en lo doctrinal, no en lo estructural, pero sí en nuestras costumbres. La costumbre de la gente, de los gentiles, es muy diferente a la costumbre de las personas hebreas, porque aunque tenemos un mismo Dios, aunque tenemos una misma salvación, una misma fe, un mismo espíritu, un mismo bautismo, ¿verdad? Tenemos costumbres como personas distintas, costumbres diferentes. Para los judíos era algo muy normal adorar a Dios dentro de templos constituidos y formados por hombres desde que Salomón erigió el templo. Pedro y Juan, mira que estamos hablando de dos hombres de Dios. Ellos, a pesar de que habían recibido al Espíritu Santo en el aposento alto, habían recibido la manifestación, la investidura del poder en el aposento alto, ellos seguían teniendo ciertas costumbres que eran propias de su pueblo. Con esto no le estoy diciendo que usted no debe orar, con esto no le estoy diciendo que usted no debe congregarse cuando ya se pueda congregar en un templo, pero le estoy haciendo que usted comprenda la connotación histórica que tenía la iglesia. Porque si nosotros vemos las mayores revelaciones que tuvieron ellos, no fueron en el templo de la Hermosa, porque de hecho ya no era lícito, ¿verdad?, que ellos vayan a buscar en oración a Dios en un templo donde el Señor lo había abandonado en el libro de Ezequiel, pero eso vamos a tocar quizás en otra enseñanza. Entonces Pedro y Juan habían mantenido su vida humilde y conforme a sus costumbres iban al templo a orar porque ellos eran judíos. Jesucristo mostró algo de aquello cuando él los días sábados iba a enseñar en la sinagoga de los judíos, respetando la costumbre, la historia del tiempo en el que estaban viviendo, no así nosotros ahora, y lo vamos a ver por la palabra. Pero en esta actitud humilde, el Señor les interpuso una necesidad a ellos. ¿Cuál era la necesidad? La necesidad de este hombre cojo que se sentaba por 40 años a pedir limosna en el templo de la Hermosa, a los cuales Pedro y Juan lo tomaron y diciéndole: lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate. Y bueno, usted conoce la historia. A raíz de este milagro la gente se maravillaba, comenzaron a hablar que son estos milagros, que son estos prodigios, e inmediatamente Pedro, tomado por la manifestación de Dios, por el milagro que hizo Pedro en el hombre, usted se da cuenta cómo se maneja la iglesia. En el orden de Dios le dijo Pedro a los judíos: ¿por qué os maravilláis? Si no es mi piedad, no es mi poder el que han levantado a este hombre de su estado postrero, o de su estado, de postración, sino que es Dios, Jesús, que le plació confirmar su nombre a este hombre. Entonces la gente inmediatamente dice que muchos creyeron a las palabras que dio Pedro. Y como muchos creyeron en aquellas palabras de Pedro, levantaron el celo, porque la primera persecución de la iglesia cristiana, creyente, en la Sagrada Escritura, mi amado hermano, la registran no los gentiles. Los primeros en perseguir la iglesia son los judíos. Amén, son los judíos. Cuando los fariseos, los sacerdotes, escucharon esto, mira lo que dice el versículo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos, o sea, vinieron a tomarlos,
Eso es lo que literalmente está diciendo los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús, mira lo que dice, en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Yo quiero que tú medites en esto. La persecución de contra la iglesia viene por el resentimiento que producía a los judíos, a los sacerdotes que estaban con la secta de los saduceos, porque se resintieron que ellos enseñaran en Jesús la resurrección de los muertos. Persecución de la iglesia, mi amado hermano, no es cuando nosotros somos amonestados por enseñar algo que es antibíblico, no es cuando nosotros como ciudadanos somos reducidos. Persecución es cuando hay un resentimiento por enseñar la esperanza que hay en Jesucristo. Nosotros tenemos que empezar a entender aquellas cosas. Porque ciertamente estamos viviendo un tiempo en que muchos consiervos amados de Dios tienen la errada idea de que estamos viviendo en un tiempo de juicio sobre la tierra, que de pronto Dios nos está castigando o que de pronto la iglesia está siendo perseguida sobre la tierra. Y gracias a Dios, mi amor hermano, hay muchos países donde los hermanos en Cristo sí están siendo verdaderamente perseguidos, no porque se les prohíba congregarse, sino porque se les prohíbe que prediquen a Jesús. Eso es persecución. Y cuando todo, como todo, mi amado hermano, como todo lo que pasa, esto no es un plan de Satanás para callar a la iglesia, porque la iglesia no puede ser callada mientras Dios esté derramando de su Espíritu Santo. Satanás lo sabe por experiencia, no por ciencia, porque en el diablo no hay ciencia de ninguna manera, que 2000 años atrás que se quiso callar la iglesia se multiplicó. Más se quiso callar la iglesia, más la iglesia se multiplicó. Así que si nosotros, mis amados, empezamos a vivir un tiempo de persecución, entonces vamos a ver una multiplicación del evangelio y esto va a resultar para provecho de todos los creyentes. Por eso nosotros tenemos que empezar a entender y ordenar las cosas conforme a la Escritura. Esto que pasa en la tierra no es ni un juicio de Dios, como lo dijimos, vamos a enseñar, si Dios lo permite, desde el día martes, algo de Apocalipsis, donde nosotros comprendemos que el juicio de Dios comienza cuando la iglesia se va pues de aquí. El juicio comienza en Apocalipsis capítulo 6, ahí es juicio de Dios. Y el primer juicio de Dios es el anticristo, bueno, lo vamos a ver después, pero aún no hay juicio de Dios, aún no hay ira de Dios. No hay ira porque aún todavía el malo se arrepiente y Dios lo perdona pues. Aún el malo dobla sus rodillas y Dios hace misericordia. Aún no hay persecución mundial contra la iglesia. Aún no. Todavía no comienza aquello. Que se está cocinando, sí. Pero que aún comienza, aún no. ¿Qué era lo que le resentía a aquellos hombres? No les resentía que se predicaran. Por eso usted se da cuenta que las sectas siguieron predicando. Los saduceos, los herodianos. Y nunca ha sido molesto escuchar a un sectario predicar. No. Se resienten que enseñen en Jesús la resurrección de los muertos. No se resienten que diga que Jesucristo sanaba, que Jesucristo libertaba endemoniados, porque ese es el evangelio fascineroso de estos tiempos, ¿verdad? Ven que Cristo sana, claro, Cristo sana, pero el llamado al evangelio es el arrepentimiento. Ven que Cristo prospera. Ven que Cristo liberta, claro, mi amado hermano. Son virtudes del Señor Jesús. Pero el llamado del evangelio es al arrepentimiento, a la resurrección de los muertos. Se resintieron. ¿Qué más dice? Les echaron, porque era ya tarde, en la cárcel. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás. Mira qué tremenda blasfema. Y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndole en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto?
Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó a los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mira, más claro que el agua el mensaje de Pedro. Pedro le pregunta por qué se le interroga del beneficio hecho un hombre. Algo que era notorio. Y dice que ellos siguieron cavilando entre sí, conferenciando, reunidos, porque se habían asustado y ellos definitivamente no querían que se siguieran hablando más del nombre de Jesús, a pesar de que habían visto la señal, a pesar de que no podían decirle al pueblo que era mentira, porque escúchame bien, mi amado hermano, usted no se preocupe que así sea que todo el mundo diga que el evangelio es mentira, no pueden decirlo. ¿Usted por qué cree que en estos tiempos de tristeza que hay sobre el mundo, por qué usted cree que la gente busca la iglesia evangélica? ¿Usted sabe cuántas Biblias se han vendido con todo este caso? ¿Usted sabe cuánta gente llama a través de estos problemas a los pastores, a los ministros? ¿Cuánta gente pide que vayan a orar en sus casas? ¿Cuánta gente pide que se les dé una palabra, que se les dé un mensaje de aliento? Multitudes, mis amados hermanos. Entonces no podemos pensar que la iglesia se esté estancando ni se esté enfriando en ninguna manera. La iglesia lo que ha hecho es cambiar un poco su modalidad, porque así Dios lo ha permitido, y lo ha permitido para provecho de los creyentes. Porque, mi amado hermano, nosotros, gracias a Dios, no podemos decir que no hemos podido predicar el evangelio. Se sigue predicando el evangelio. Se siguen haciendo cultos en hogares. Se sigue llevando la palabra donde hay la necesidad. Y la gente se está salvando. La gente se está reconciliando. Entonces, si esta es la persecución, gloria a Dios, pues, mis amados. Porque lo importante no es que nosotros tengamos una vida cómoda aquí en la tierra, que seamos creyentes nada más, alabados a Dios, de un momento cómodo. No, lo importante es que Cristo sea anunciado, que Cristo sea expuesto, que Cristo sea, alabados a Dios, enseñado en las personas, que la gente venga al Señor y que Él los salve. En su soberanía, Dios sabe lo que está haciendo, mis amados. No erremos. No ensalcemos a Satanás en esto. No digamos que el diablo se levantó contra... No, todavía no viene ese tiempo. ¿Sabe por qué no puede venir ese tiempo? Porque la Biblia dice que la iglesia es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia ha vencido a Satanás. Entonces, entendamos esto. Si Satanás se levanta contra la iglesia, estamos negando lo que está escrito en la palabra. Sí, Satanás es nuestro enemigo, sí, Satanás nos quiere, pero nosotros tenemos la autoridad, pues. Él se puede levantar, pero nosotros seguimos teniendo la autoridad. Mira cómo comienza la persecución en el libro de los Hechos, para que usted vea, pues no. Cuando esto llegue, ahí usted diga, nos están persiguiendo. Dice, versículo número 27 del libro de los Hechos. Perdón, 17. Hablando los fariseos, el sumo sacerdote. Ahora lo desde el 16 para que usted comprenda mejor. Dice, diciendo, ¿qué hacemos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido recibida, o ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hable de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Llamándoles, los intimaron
que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces los amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Cuándo comienza la persecución en contra de la Iglesia de Cristo? La persecución de la Iglesia de Cristo comienza cuando te amenazan, cuando te intiman para que tú dejes de hablar del Señor Jesús. Ahí tú puedes decir: me están persiguiendo. No a mí. Están persiguiendo a la iglesia, porque uno no puede, mi amado hermano, tener un delirio de persecución. Usted no puede caer en un error de pronto de pensar que usted es tan espiritual o tan lleno de la verdad que lo están persiguiendo. Cuando a la iglesia se le prohíbe hablar en el nombre de Jesús, enseñar en el nombre de Jesús, eso es persecución. Nosotros hemos visto de pronto, es verdad, es difícil ciertos aspectos, mi amado hermano, pero nosotros podemos ver como también la parte de la bendición que hay en todo esto. Como predicamos la semana pasada, ¿verdad? A través de esto mucha gente ha sido expuesta a la luz. Mucha gente ha sido revelada su carácter, su tendencia, su inclinación. Quizás Dios ha permitido todo esto. Bueno, mejor dicho, no es que quizás Dios lo ha permitido, porque si Él no lo permite no pasa nada. No que lo envió, lo ha permitido para que la gente definitivamente afinque su fe, afiance su fe en Él. Entonces, ¿cómo comienza la persecución del libro de los Hechos de la iglesia primitiva? Comienza con esta amenaza: te prohibimos que hables en el nombre de Jesús a hombre alguno. O sea, no le enseñes a nadie la salvación, no le enseñes a nadie la vida eterna, no prediques a Cristo. Porque la persecución es a la iglesia, no a los religiosos, es a la iglesia. A la iglesia. No prediques en el nombre de Cristo. ¿Por qué digo esto y hago esta aclaración? Porque la religión a nivel mundial un día se va a unir. Todas las religiones, incluyendo a los que tienen al Evangelio como una religión, se van a unir, porque la religión es así. A la iglesia es la persecución. A que prediques en el nombre del Señor, o sea, a que enseñes la salvación del alma. Ese es el problema de Satanás. Mientras tú no enseñas la salvación del alma, mientras tú enseñes a la gente a ser emocionista, mientras tú tengas tu puesto de casa profética, profecía a las naciones, hora profética, hora apostólica, hora loca, la hora que tú quieras, y no se anuncia a Cristo, entonces el diálogo contigo está muy bien. ¿Para qué te va a perseguir? Mientras tú tengas a la gente entretenida de profecía en profecía, de sueño en sueño, de visión en visión, está chévere. No hay persecución cuando se enseña la salvación. Así comenzó la persecución de la iglesia. Pero la Biblia dice que la iglesia comenzó a unirse en lugar de alejarse, porque dice que los creyentes tenían libertad y confianza. Dice, versículo 23, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios. Yo quiero que usted saboree, mi hermano amado, así, deguste la iglesia verdadera de Cristo. ¿Cómo era su oración? Mire que ninguno de esos creyentes reprende a Satanás. Ninguno de esos creyentes ató a la serpiente, porque hay gente que hasta la serpiente ya la ató. O sea, se adelantaron al milenio, la tienen arrebatada, imagínate tú. 1000 años de historia van adelante de ellos. Saborea lo que es el verdadero evangelio. El evangelio puro, el evangelio que está en la Escritura.
Mira lo que hicieron, ninguno de ellos reprendió ni brujería, ni magia verde, ni magia roja, ni actual diablo. ¿Sabe por qué? Porque ellos comprendían que servían a un Dios soberano, a un Dios verdadero. Pero antes de hacer este énfasis, quiero, en el punto que estábamos analizando anterior, cuando Pedro le dice a ellos, mejor es obedecer a Dios que a ustedes, quiero que ustedes deben entender el contexto histórico en el que está hablando Pedro. Por supuesto, los que lo estaban juzgando a ellos eran judíos. Entonces, para los judíos, Dios era una autoridad máxima. Para los judíos, Dios estaba por sobre todas las cosas, aunque sea hipócritamente. Ningún judío, por muy hipócrita, adúltero, fariseo, mentiroso, asesino, como era Anás, Caifás y los que los rodeaban, porque mataron a Jesús con intrigas y con mentiras, porque habían hecho comercio en el templo, en la casa de Dios. Por eso le digo, aunque sean adúlteros, estamos hablando de esa generación por si acaso. Pero ningún judío abiertamente iba a discutir con la soberanía de Dios. Estamos hablando de que en Israel tenía cierta autonomía en la ley religiosa, no en la ley jurídica. Los que tomaban decisiones jurídicas eran los romanos, por eso la sentencia para un blasfemo, que fue la que se inventaron para matar a Jesús, no era crucifixión en ninguna manera. La sentencia para un blasfemo era ser lapidado, ser apedreado. Pero fue crucificado nuestro amado Señor porque no lo sentenciaron los judíos, porque no tenían jurisdicción, sino los romanos. Amén. Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Los judíos tenían como autoridad máxima en su hipocresía a Dios, porque era lo que de alguna manera les mantenía esa aristocracia a la que se habían acostumbrado los fariseos, los escribas y los saduceos. Por eso es que Pedro lo cita a Dios. Pero en este contexto, mi amado hermano, en este contexto, por eso en estos tiempos difíciles, hay que ser muy prudente al predicar el evangelio, hay que ser sabio, hay que ser sensato, mi amado hermano. No se ha parado a predicar el evangelio. Hoy mismo estuve predicando en la mañana. El día lunes, por la gracia de Dios, estuve predicando también en la mañana. Una consierva también que está sirviéndole a Dios a tiempo y afuera de tiempo, se ha ganado un montón de almas para Cristo. La iglesia no se está enfriando. Mientras la iglesia, el cuerpo de Cristo, esté haciendo la obra de Dios, la iglesia no se enfría. Mateo 24:12 dice que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse aumentado la maldad. Pero no, la iglesia no está estancada. Si usted siente que está estancado, mi amor hermano, porque de pronto en algún momento todos hemos pensado, si me incluyo, en algún momento me he entristecido, me he pensado, Señor, pero me ha ayudado el Dios de los cielos a entender que la iglesia somos nosotros los que conformamos el cuerpo de Cristo. Y la iglesia no se enfría por circunstancias adversas, sino que se aviva, mi amado hermano, porque el fuego no se puede apagar con circunstancias exteriores. El fuego lo apagamos nosotros cuando dejamos la oración, cuando dejamos la lectura de la palabra, cuando dejamos eso, ahí se apaga el fuego. No podemos usar una muletilla que la iglesia se va a apagar. Porque la iglesia está viva, la iglesia es un organismo vivo. Por eso, como estamos en el libro de los Hechos, en el 4:24, ¿verdad? Dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Mira la oración que hacen. A quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo, mira lo que dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. O sea, mi hermano, si que el Dios de los cielos
determinó su mano y su consejo que se iba a levantar Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, los judíos contra su Hijo amado Jesús. Eso es lo que está pasando en este tiempo. No es por la mano y el consejo de Dios. ¿Cómo peleamos contra la mano de Dios? Yo le hago una pregunta, mi amado hermano. ¿Cómo peleamos contra la mano de Dios? ¿O cómo pretendemos quitarle la soberanía al Dios de los cielos, pues? Porque si está pasando algo en la tierra que se le haya salido de las manos a Dios, si está pasando algo en la tierra, mi amado hermano, que de pronto Dios no tenga el control para dominarlo, entonces no habría evangelio. Mira lo que es una oración de un grupo de creyentes sabios, entendidos de la iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera lo tiene como soberano a Dios. Y cuando tú tienes como soberano a Dios, tú sabes que todo lo que esté aconteciendo a tu alrededor, a tu derredor, esté pasando exteriormente, tú sabes que todo no es que viene parte de Dios, pero Dios lo está permitiendo. Mira lo que dice, te lo voy a leer otra vez. ¿Para hacer cuánto? O sea, cuando la Biblia dice para hacer cuánto, está diciendo hasta donde Dios lo ha permitido. ¿Cuánto tiempo, mi amor hermano, el hombre padecerá, sufrirá en esta tierra? Cuanto Dios lo haya determinado. Esto no lo vamos a ganar reprendiendo a demonios ficticios. Esto no lo vamos a ganar amarrando a diablos que no existen. No digo que no existe el diablo, pero que no existen en lo que Dios ha determinado. Todavía no es la era de Satanás. Vamos a verlo por la palabra. Que cuando lo van a desatar es en la gran tribulación. Ahí sí se desatarán demonios, se desatará todo. Esta es la era de la iglesia. Satanás gobierna el mundo, dice la Escritura, el príncipe de este mundo, ¿verdad? Pero ¿quién gobierna? Al impío, pues. Pero todo lo demás está pasando. ¿Quién estaban gobernando? Herodes, a Poncio Pilato, a los judíos, a los gentiles que se levantaron contra el Señor Jesús. ¿Influenciados por quién? Por el diablo, por supuesto. Pero permitido por el Dios de los cielos, mis amados hermanos. Por eso es que usted ve que en la iglesia, en la soberanía de la iglesia, mi amado hermano, en la iglesia verdadera, lo tienen como soberano a Dios. Y en ningún momento decae la fe de ellos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y ahora, Señor, dice, versículo número 29, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Una iglesia que tiene a Dios por soberano, mis amados hermanos, va a ser una iglesia que pueda caminar sana en el camino de Jesucristo. Usted sea sabio en estos tiempos. Usted no tiente en estos tiempos. Usted sea muy meticuloso con su accionar en Cristo, porque el que le quiere servir a Dios, mi amado hermano, le sirve, sin plataformas, sin luces, sin reflectores, le sirve. Y lo digo porque yo le estoy sirviendo a Dios. Le digo porque yo veo consiervos que le están sirviendo a Dios, que se están esforzando, que están haciendo cultos de madrugada, que están haciendo los cultos más temprano, que están yendo de casa en casa, como lo dice la Biblia, que están partiendo el pan juntos. Porque mira, dice que el versículo 32 en adelante, usted lo va a leer más en su casa, dice que todos comenzaron a tener todas las cosas en común y partían el pan con paz y con sencillez en los hogares. O sea que lejos de la persecución, callar a la iglesia, la empezó a avivar. De ahí para allá, desde el versículo 4, usted puede leerlo en su casa, el 5, el 6, obviamente por el tiempo no lo vamos a ir detallando todo, el 7, empieza la prosperidad de la iglesia.
empiezan a tener todas las cosas en común, empezaron a traer las cosas a los pies de los apóstoles, alabados el nombre de Dios, no porque ellos lo pidieran, sino porque nacía del pueblo, para prosperar el ministerio. Pero en el capítulo 8, Dios permite otro sacudón a la iglesia. Y mira cuán maravilloso es Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 8, verso número 3, dice, y Saulo asolaba a la iglesia. Eso es persecución. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Eso es persecución. ¿Por qué se metía Saulo a las casas de los creyentes? ¿Por qué se metía Saulo? Porque eran creyentes. Por eso se metía. Pero dice que cuando la iglesia fue esparcida, que esparcir quiere decir desdoblar o desarrollar, alabados a Dios, algo que está junto, amontonado. La iglesia se esparció y fue predicando el evangelio por cada lugar por donde fue esparcida, por cada lugar por donde fue llevada. Porque cuando Dios te saca de un lugar, mi amor hermano, cuando Dios permite algo, no lo permite para mal. Mira que este hombre Saulo, Dios le tenía el día, la hora y la fecha donde se iba a convertir, camino a Damasco. Cuando usted escudriña el libro de los Hechos, capítulo número 9, ¿verdad? Dice la Sagrada Escritura que camino a Damasco, y ve el apóstol Pablo, cuando Jesucristo el Señor se le presentó, se le reveló, y Pablo cayó postrado en tierra, y Jesús le habló, y le dijo que vaya acá y en la izquierda está todo lo que usted conoce. Pero yo quiero que usted vea la conversación que tiene Jesús con Ananías, el discípulo que es enviado para que le ore, dice. Verso 16, Hechos 9, 16 dice, el Señor me dijo, ve, hablando a Ananías, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré, mira lo que hace Dios, en aquella persecución que permite Dios, Dios toma a un ministro para ir a anunciar el evangelio a los gentiles. Hasta aquel entonces estaba Pedro como predicador oficial, por así llamarlo. Pedro a los judíos, Pedro tuvo un encuentro con Cornelio, Pedro habían ciertas cosas que no lograba comprender del evangelio, y Dios lo toma a Pablo, que era Pablo también un maestro en la ley, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, educado a los pies de Gamaliel. Ese es el currículum de Pablo impresionante, ciudadano romano. O sea, Pablo era Pablo, y Dios lo toma. ¿Viste? ¿A quién se lo quitó Dios? A la oposición. Yo me gozaba hace tiempo atrás, un hermano consiervo evangelista había hecho una campaña, lo habían invitado a predicar, y ese pueblo donde él había ido era severamente idólatra, aquel pueblo, severamente idólatra a morir. Y de aquella campaña multitudinaria que se hizo, se convirtió en una sola persona. Y cuando esta persona se convirtió, la gente empezó a glorificar a Dios en una forma, bueno, siempre nos gozamos que un alma se convierta, ¿verdad? Pero una forma bastante más notoria. Tanto fue así que el mismo hermano preguntó, bueno, ¿y por qué tanta algarabía? Le dice, lo que pasa es que el que se convirtió era el monaguillo de la iglesia católica, hermano. Y ese hombre salió y públicamente dijo, Jesucristo es el camino verdadero, imagínate tú. Y por causa de ese muchacho, y es verdad lo que estamos hablando, no es por sazonar, por causa de ese muchacho, muchas personas vinieron al conocimiento de la palabra. Pablo fue el instrumento que Dios usó para predicar a los corintios, a los tesalonicenses, a los colosenses, a los gálatas, a los romanos. ¿Es mala la persecución entonces, mi amor hermano? Nuestra perspectiva del evangelio debe cambiar. Nuestra perspectiva del evangelio debe ser diferente, mis amados. El evangelio no se trata de nosotros. Si usted cree que el evangelio se trata de usted, mi amado siervo, consiervos, hermanos, amigos que nos ven, usted va a estar toda la vida frustrado y perseguido. El evangelio se trata de una persona amada, hermosa, que se llama Jesucristo. De él se trata el evangelio, de glorificarlo a él.
Mientras no nos pongan bozal para hablar que es Cristo, camino, verdad y vida, mi amor hermano, en las condiciones que estemos. Pablo le dice a los efesios, mis prisiones han sido patentadas. O sea, ya era una patente. ¿Y dónde está Pablo? Preso. Ya era algo cotidiano que Pablo estuviera preso por causa de Cristo. ¿Pero qué dijo Pablo? Pero la palabra de Dios no está encarcelada. Hay que seguir trabajando. Ahora se trabaja más incluso. Ahora se predica 2, 3 veces al día. Ahora hay que madrugar más para orar, alabados a Dios. Ahora hay que hacer los cultos temprano cuando hay que hacerlos. Ahora hay que salir a las casas cuando te llaman a dar una palabra. Pero yo veo que hay gente que se está reconciliando, hay gente que se está interesando en la palabra de Dios. Esto que está aconteciendo está causando provecho para el evangelio al que lo puede ver. ¿Sabe por qué? Porque ya no va a ser como en los mismos tiempos, mis amados hermanos. Yo me pregunto, los creyentes de hoy que llamamos persecución, a todos lo llamamos persecución. ¿Qué pensaría la iglesia primitiva de nosotros? Por no decir Jesús, la iglesia primitiva. ¿Qué pensarán los pastores de la India? Los pastores de China. ¿Qué pensarán los pastores de Medio Oriente, donde los están matando por su fe? ¿Qué pensarían? ¿No? Esa gente es floja. La gente ni bien le cayó un palo de agua y se desanimó. Tenemos que examinarlos. Libro de los Hechos, capítulo 11, versículo número 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban fue en el capítulo 7 de los Hechos, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a solo los judíos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y en gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. En plena persecución, ¿qué empezó a hacerse? Yo te hago una pregunta, ¿qué hace un evangelista sin tarima? ¿Qué hace un evangelista sin tarima? Predica, pues. Predica. Yo donde sea que voy predicando el evangelio. Cualquier ocasión, mi amor hermano, que a mí me dan para hablar de algo, les termino hablando de Cristo. A cualquiera. Que si voy en un taxi, que si voy a hacer un culto de un hermano. Hay veces que me llegan a hacer culto a algún lugar y no llega la persona todavía con la que vamos a hacer el culto y pasa un extraño, conversamos, me preguntan por qué el sol sale de día y les meto la palabra del Señor. Se sigue anunciando el evangelio. Y tenemos que seguir anunciando el evangelio mientras haya vida en nosotros, mis amados hermanos, porque para eso nosotros hemos puesto sobre la faz de la tierra, pues. Por eso dice el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo número 5, que todos los días la iglesia crecía en gracia, en favor, en paz, y crecía también en números, se iba multiplicando. Yo he visto multiplicación de creyentes en estos tiempos. Mira, dice Hechos 16, 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. La iglesia iba siendo... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la iglesia está volviendo a su esencia. La iglesia está volviendo a ser guiada por Dios. La iglesia está volviendo a la voz de Dios a ser direccionada hacia donde está la necesidad. Donde está la necesidad, no donde está nuestro deseo. Porque a veces pasa... Y yo creo que a todo ser humano le pasa que hay una diferencia entre la necesidad y el deseo personal. Por ejemplo, Pablo le expresa, yo tengo deseo de verlo a los romanos, era su deseo personal, no egoísta, personal. Pero sin embargo, Dios había permitido que Satanás estorbara el viaje de Pablo. Pero cuando Pablo estaba durmiendo, dice que tuvo la visión de un varón macedonio
que le pedía ayuda a Pablo. Y cuando Pablo tuvo esta visión, tuvo por cierto, y dice, no tuvo por tardanza, sino que inmediatamente se fue hasta Macedonia para predicar el Evangelio, porque Pablo entendió, allá está la necesidad. Aunque Pablo en su corazón quería ir a otro lado, no por desobediente, no por ingrato, sino que hay deseos naturales, de verdad, del hombre de Dios. Por ejemplo, yo tengo el deseo de ir a predicar, qué sé yo, a otra ciudad, de ir a predicar a San Carlos, regocijarme con unos hermanos allá a los que quiero mucho. Tengo el deseo de ir a predicar a muchos lugares donde tengo muchos consiervos a los que quiero en el Señor naturalmente. Pero de pronto, la necesidad, Dios me guía hacia otro lugar. La iglesia está volviendo a su esencia. Las iglesias comenzaron a levantar en hogares, porque en todo lugar donde se predicaba el Evangelio, Dios levantaba gente piadosa como Lidia, como Priscila y Aquila, y como muchos otros, donde se podía predicar el Evangelio. Mira 16:40, dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. En todo lugar. La segunda persecución que tuvo Pablo, el segundo problema que tuvo Pablo en Efesios, ¿verdad? Por cuanto usted sabe la palabra, Hechos 16, reprendieron a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, dice la Sagrada Escritura, pero aún de eso sacó provecho, porque se convirtió el carcelero, en Filipos, se convirtió el carcelero y se convirtió toda su familia. Se convirtieron, o sea, hubo una bendición. Cuando ellos salieron de la cárcel, llegaron hasta ese lugar, se despidieron de Lidia, que vamos a ver más adelante, que se formó una iglesia en la casa de Lidia. O sea, todavía hay lugares, hay cómo formar iglesias, mis amados hermanos. Hay cómo levantar células en hogares, hay cómo. Mira lo que dice Colosenses 4:15. Gloria sea al Señor. Colosenses 4:15, ¿verdad? Dice el libro de Colosenses capítulo 4, verso 15, saludo a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la casa que está, y a la iglesia, que está en su casa. Mira lo que dice Corintios, Filemón 1:2, vamos a leer Filemón 1:2. Dice, y a la amada hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. ¿Dónde estaban las iglesias antiguamente? ¿Dónde Pablo las iba formando? En los hogares. Porque lo más importante, mis amados hermanos, claro, todos tenemos anhelo de edificar casa a Jehová. Pero lo más importante en estos tiempos es edificar a los creyentes, edificar a los ancianos, edificar a los ministros, edificar personas idóneas para que enseñen a los creyentes donde sea que ellos se reúnan, para que su fe no les sea arrebatada, para que su fe no mengue. 1 Corintios 16:19. Dice, la iglesia de Asia os saluda. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Mira, mi amado hermano, quizás con todo esto que Dios ha permitido por su determinado consejo y sabiduría, la iglesia se está replanteando. Pero estamos bien seguros que si nosotros amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien, conforme el propósito de nuestro llamado, conforme dice Romanos 8:28. Confiemos y avancemos y trabajemos, no nos escandalicemos ni escandalicemos a los que nos siguen. Sigamos trabajando. Si hay la necesidad de ir por orar por alguien, vaya y ore. Si hay la necesidad de anunciar el Evangelio, vaya y anúncielo. Con sabiduría, con prudencia y conciencia de Dios. Y guiado por el Dios de los cielos. Porque quizás con todo esto, la época y la etapa de las emociones terminaron. Y vamos a volver a la era
de la dirección de Dios, así como lo hizo Dios con Pedro cuando lo mandó en el capítulo 10 donde a la casa de Cornelio, guiado por el Espíritu Santo. Quizás estamos volviendo a ese tiempo, quizás estamos teniendo más tiempo de buscar a Dios y quizás sea un despertar para la iglesia en estos tiempos finales. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. A partir de este martes, si Dios nos lo permite, vamos a estar meditando lo que dice el libro Apocalipsis, martes y jueves. Dios me los bendiga. Un abrazo.